Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en Lo que hay que saber. ¿Ustedes saben de qué se trata la patología de cataratas? Bueno, nosotros vamos a hablar con el doctor Carlos Agüero al respecto y usted lo va a conocer en nuestro programa. Este va a ser uno de los temas que vamos a estar tratando en el mismo. ¿Nos acompaña? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gusto de tenerlos acá y compartir nuevamente. Bueno, Carlos, hay muchas consultas y también por parte de, de los televidentes, de la gente que viene a verlos, que viene a verte a vos particularmente, con respecto a la cirugía. Pero empecemos, ¿qué es la catarata? Bien, la catarata es una opacidad que se da en una lente que tenemos dentro del ojo que se llama cristalino. Esta catarata va a empezar a generarse a partir de los 60 años en todos los pacientes y poco a poco quita la visión. Hay una etapa en donde nosotros los pacientes les podemos colaborar con anteojos para que vean mejor, para que tengan una independencia para sus actividades, pero cuando esa catarata progresa, la gran dificultad está en que la visión se apaga y a pesar del anteojo ya hay que empezar a pensar en una posible cirugía. Hemos tenido en el último tiempo muchas consultas por cirugía de catarata a partir de la nota que hemos tenido juntos, y los pacientes también, por ejemplo, cuando van a hacer un carnet de conducir y no superan la prueba, muchas veces son derivados porque esa catarata ya no es corregida por un anteojo que lo ayudaría a ver mejor al paciente, sino que tiene que pensar en una cirugía. Carlos, ¿cuál es la visión que tiene una persona cuando empieza con esta patología? Bien, la catarata lo que te genera es una visión borrosa. Muchas veces los pacientes lo que también pueden notar por la noche conduciendo o caminando cerca de algún lugar que haya mucha iluminación, es que la visión se vuelve como borrosa porque al ver faroles de luz con mucha iluminación, atravesar esa luz por la catarata hace que se vean como destellos. Entonces el paciente, en vez de ver mejor con más luz, por ahí está viendo peor. ¿Se le complica también en cuanto, por ejemplo, al uso de dispositivos, la tele? Exacto. Muchos de estos pacientes, como te comento, son mayores de 60 años, pero siguen muy activos o con la computadora, o usando la televisión o el celular, y empiezan a notar la dificultad con sus anteojos, con su corrección que ya utilizaban, y no son capaces de ver lo que veían anteriormente, entonces consultan por esta dificultad. Usualmente, vos dijiste recién 60 años, pero ¿a partir de qué edad usualmente se da? Sí, entre los 60, 65, hay otras enfermedades que pueden predisponernos a que esa catarata progrese más rápido, pero es un promedio de 60 a 65 que pueda darse. Ahora, ¿qué tratamiento o esto va directamente a cirugía? ¿Cómo es el proceso de la catarata? Bien, hay toda una etapa inicial que uno puede tratar a esta catarata y compensar la dificultad visual con un anteojo, y luego ya uno sí empieza a pensar la posibilidad de hacer ciertos estudios para la cirugía de ese paciente. Hay muchos pacientes que hoy, a edades muy tempranas, como apenas sus 60 años con un inicio de cataratas, ya te piden la cirugía porque se ven limitados en sus tareas, porque claro, hoy tenemos pacientes que a pesar de estar en 65 o 70 años, en su comercio, en su empresa, en su trabajo, están muy activos y te piden adelantar un poco la cirugía. Carlos, tenemos que recordar también que ustedes están atendiendo a pacientes de PAMI. Exacto, sí, el Centro de Especialidades Oftalmológicas ha abierto una nueva sede en Junín 861, que es un centro que está directamente abocado a pacientes de PAMI. Esto le da la facilidad al paciente de acercarse, el mismo día de la consulta hacerse los estudios y ya programar sus cirugías si es así que él lo desea. Perfecto, y volviendo al tema de las cataratas, ¿cómo, cuando llega ya al consultorio, le haces, el examen y en qué momento se decide una cirugía? Bien, esa pregunta es muy buena porque justamente lo que charlamos con los pacientes es que no es solamente el paciente una catarata y una baja visión, hay otros factores que tienen estos pacientes añosos como diabetes, presión alta, hipotiroidismo. Entonces, estos estudios que están abocados a estudiar para planificar la cirugía de catarata nos van a dejar saber cómo está su retina, su nervio óptico y otras estructuras que nos preparen para la cirugía. Pero sí que esos estudios pueden hacerse ese mismo día para ponerlo al paciente en situación. ¿Qué tipo de estudios hablas, Carlos? Bien, son estudios que nos van a permitir saber las estructuras de su ojo, porque te comento que con cada uno de los estudios vamos a ser muy precisos de que una vez que saquemos la catarata dentro del ojo, vamos a colocar un implante que se llama lente intraocular, y todos estos estudios nos ponen en situación de que las estructuras del ojo están en condiciones para que el paciente sea operado
y por otro lado saber qué medida es la adecuada de la lente intraocular que vamos a utilizar. Ahora, ¿son los dos ojos al mismo tiempo que da o uno más que otro? Mira, esto es una pregunta que se da con frecuencia. Hoy a la mañana en consulta también se realizaban mucho los pacientes porque por ahí tienen la ansiedad de hacerse los dos procedimientos al tiempo. Te cuento que esto técnicamente se podría desarrollar, pero a nivel mundial está mucho mejor organizado y planificado hacer la cirugía de un ojo una semana y a la semana siguiente el segundo ojo, como para mantener un esquema y un protocolo de trabajo más adecuado. ¿Pero un ojo, digamos, tiene más catarata que otro o es en los dos iguales? Mira, suele pasar que a pesar de ser el mismo paciente, a pesar de tener los mismos factores de riesgo, la misma edad y comorbilidades, a veces encontramos que un ojo viene progresando más que el otro. Entonces, es en la misma consulta con nosotros y con los exámenes que nos damos cuenta cuál es el ojo más comprometido y muchas veces va a ser el primer ojo con el que haya que comenzar operando. Y una vez que ese ojo se opera, muchas veces los pacientes ya están más motivados a operar el otro porque se dan cuenta de que, claro, ha pasado a ser el ojo malo y que también le aportaría una mejor visión. ¿Qué le podés decir a la gente con respecto a la cirugía en sí? ¿Cómo es? ¿Cuál es el procedimiento? Bien, te cuento que es un procedimiento que hacemos con mucha frecuencia todas las semanas. Tratamos de hacerlo amigable y cómodo para el paciente por su posibilidad para movilizarse. Los pacientes están citados un día a cirugía. Ellos no deben suspender sus medicaciones. Vienen a la clínica, se lo va a recibir. Esta medicación que van a recibir los pacientes solamente en gotas en los ojos, en anestesia local. El paciente no queda dormido, es una anestesia que solamente es de la región ocular del ojo que va a ser operado. El paciente antes, durante y después de su cirugía va a estar monitorizado por un anestesiólogo, quien lo va a recibir en el quirófano. Él se va a cambiar, se va a acostar en una camilla, se opera y luego, monitorizado por el anestesiólogo, va a decidir cuál es el momento para volver a casa, ya que esta cirugía es una cirugía que es ambulatoria. El paciente vuelve a casa a hacer su recuperación con gotas. ¿Qué tiempo lleva usualmente una cirugía de catarata? Bien, tiene un promedio de 10, 15, 20 minutos. Suele ser una cirugía rápida. Yo te lo digo en el global, porque siempre hay algunos casos que tienen sus condimentos. Y por ahí el paciente me dice, doctor, pero usted me comentó o algún familiar me comentó que se operó en 8 minutos. Es un promedio, ¿verdad? Claro, cada persona es distinta. Tal cual, tal cual. Yo se lo comento esto siempre a los pacientes como para no generar ansiedades. Y por otro lado, porque a veces no nos demoramos el mismo tiempo en un ojo o en el otro ojo del mismo paciente y por ahí generan dudas si ha pasado algo, pero no, es que cada ojo necesita de su atención y de su momento y su tiempo. Bueno, dijiste de la atención y del momento. ¿Los dos ojos reaccionan de la misma manera o tienen también, digamos, uno demora más que el otro en cicatrizar o en ver mejor? Bien, te cuento. Esa pregunta es muy atinada porque así como las dos cataratas no tienen la misma madurez, la recuperación no suele ser la misma y se genera post cirugía una neuroadaptación de nuestro cerebro a la lente que implantamos. Así como diferentes pacientes pueden ir a una óptica, comprar un anteojo y salir con el anteojo puesto y contentos, hay otros pacientes que necesitan adaptarse a su anteojo. Esto pasa igual con las lentes intraoculares. Hay una cierta tendencia que las mujeres muchas veces ya el otro día vienen solas, sin acompañante ni nada, porque se adaptan muy rápido a su cirugía y por ahí otros pacientitos demoran un poco más. Hay que tener esa paciencia también en el postquirúrgico. Bien lo dijiste, hay que tener paciencia. Carlos, y bueno, también hay que decir que tienen que venir acompañados en el momento de la cirugía. Sí, sí, indudablemente. Es algo que lo tenemos bastante protocolizado y se vuelve ameno el recorrido por la clínica para esa cirugía, pero nada como estar acompañado por un familiar o algún amigo que te da confianza para luego volver tranquilo a casa, ya sea en su propio vehículo o en otro transporte. Pero la contención de un familiar lo es todo ante cualquier momentito de ansiedad que tenga el paciente, siempre mejor venir acompañado. ¿Qué le podés decir a la gente que de pronto está mirando el programa y tiene todavía ese temor para cuando dicen, bueno, cirugía de cataratas? ¿Qué le podés decir para darle un poco más de confianza y decir que es algo que hoy por hoy se hace no con facilidad, porque bueno, ya lo dijimos, es una cirugía, pero que venga con toda la confianza del mundo? Bien, yo los invitaría a que se acerquen a SEO, a que hagan los estudios, a que se pongan en situación de su caso en particular. Suele pasar mucho que por una derivación llegan los pacientes que por ahí tenían cierto temor. Ver los estudios, ponerte en situación, te ayuda mucho a saber de qué se trata.
Uno acá también tiene la capacidad de responder algunas preguntas, algunas dudas, porque siempre está eso de que se acuerda de la peor situación de un familiar o un conocido y se vincula su cirugía a una situación trágica. Yo creo que te da la posibilidad de hacer una consulta, de última se puede hacer un anteojo, esperar para más adelante operarse, pero ya uno va entrando en sintonía de para qué está su situación y una posible cirugía a futuro que ya serán 6 o 12 meses, pero no abandonar la consulta. ¿Y en qué momento ya, digamos, le das el alta? Digamos, una vez que le haces la cirugía de los 2 ojos, ¿tienen que venir digamos, a hacer consulta? ¿Cómo es? Bien, los pacientes tienen un control a las 24 horas, luego los citamos a los 5 días, dependiendo de las circunstancias se los cita con más o menos frecuencia, pero en el transcurso de un mes ya lo tenemos controlado al paciente y tiene una alta médica. Ante cualquier eventualidad ellos tienen siempre la disponibilidad de venir a la clínica o a la guardia de SEO, se los controla a los pacientes, pero en un mes el paciente ya está liberado para hacer todas sus actividades sin dificultad. Bueno, Carlos, vamos a reiterar a la gente dónde está SEO y por supuesto fundamentalmente para los pacientes de PAMI. Bien, te cuento que la sede central de SEO es en Junín 851 primer piso y la sede de PAMI es en Junín 861 planta baja. Perfecto, muchas gracias Carlos como siempre. Bueno, muy amable, un gusto estar con vos. No se vayan, ya volvemos con más temas aquí en Lo que hay que saber. Bienvenidos al Centro de Especialidades Oftalmológicas. LOFRAD, Centro Podológico Integral. En sus 2 direcciones. Monteagudo 160, teléfono 497-5867 y 381 46 68 749. LOFRAD Yerba Buena, Juan Veterán 385, teléfonos 2301 125 y 381 21 62 285. LOFRAD, Centro Podológico Integral.